Hola, muy buenos días. A nombre de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, le doy una más cordial bienvenida a todas y a todos que nos siguen en el webinar del día de hoy, donde hablaremos de la optimización de la demanda como factor de recuperación del sector. Para esto, tendremos el día de hoy la participación de 4 especialistas que tendremos el honor de que nos acompañen. En este caso será el ingeniero Jorge Costica, el ingeniero Miguel Zaneto, Ronen Abraham y moderará la sesión Miguel Ángel Suárez. En ese sentido, pues le doy la palabra y el agradecimiento a Miguel para que empecemos la sesión. Muchísimas gracias, muy buen webinar, estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nicolás. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar al tema de la optimización de la demanda del transporte público en tiempos de COVID. ¿Podemos hacerlo rentable? Nos acompañan nuestros panelistas Miguel Ángel Zaneto, presidente en Atlante Sistemas de Gestión. También nos acompaña Ronen Abraham, gerente para Latinoamérica de Optibus. Y nos acompaña también Jorge Costica, socio fundador de Coxval, Ingeniería de Transporte y Auditorías. Bienvenidos todos, bienvenidos amigos panelistas. Gracias, Miguel. Les vamos a dar, voy a hacer una pequeña introducción y después les daremos la participación a cada uno de ustedes con un máximo de 20 minutos. Primero quiero contextualizar el tema en el sentido de que el 2020 fue un año difícil para todos los sectores y población en general. En el caso del transporte público disminuyó la demanda hasta en un 45 o un 50% en algunos modos de transporte, en los sistemas metro, metrobús, sistemas convencionales. Esto impactó de manera inmediata en una caída de los ingresos por venta de servicios. Se tuvieron que reaccionar de manera inmediata las empresas, se tuvieron que establecer estrategias y acciones para disminuir el colapso financiero. ¿Qué acciones se tomaron, entre otras? Bueno, pues podemos señalar que se tuvieron que ajustar programaciones en el servicio, se tuvo que guardar parque vehicular, se tuvo que ajustar plantilla de personal, se tuvieron que ajustar en algunas empresas también los salarios de los trabajadores. Se mandaron a descansar al personal vulnerable también, porque no se necesitaba. Se implementó el famoso trabajo home office, trabajo en casa. En algunos casos se tuvieron que hacer negociaciones con los proveedores, toda vez que los ingresos no daban para hacer los pagos que se venían realizando de manera sistemática con nuestros proveedores. En algunas empresas también se tuvieron que hacer reestructuraciones de los créditos con las financieras o con las instituciones bancarias. Y por el otro lado, bueno, pues también los gobiernos exigieron en un momento dado aplicar acciones y programas permanentes como limpieza, la sanitización de las unidades, el otorgar gel antibacterial al usuario, el cubrebocas a los trabajadores, tapetes sanitizantes, es decir, hubo gastos adicionales en el tema de la pandemia. ¿Podemos optimizar la demanda? ¿Cómo optimizamos nuestra demanda del servicio? Es necesario realizar pronósticos a corto, mediano y largo plazo. Sin un pronóstico de la demanda, las empresas se arriesgan a tomar malas decisiones en la prestación del servicio. Pronosticar la demanda permite a las empresas proyectar de una manera más eficiente la programación, dimensionar un servicio óptimo, controlar los costos de operación y, sobre todo, determinar el número de personal indispensable. También hay un papel importante aquí que juegan los gobiernos y las instituciones que regulan el transporte. Es necesario que los gobiernos otorguen incentivos al transportista, que condonen pagos sobre trámites en la prestación del servicio, otorgar bonos al combustible, de suerte tal que el transportista se pueda recuperar con todo esto que ha venido sucediendo. Principalmente el año 2020 fue un año muy fuerte. Hoy, en estos primeros 5 meses,
en algunas de las empresas empieza una recuperación lenta, pero se observa que hay una recuperación de la demanda del transporte. Por otro lado, los gobiernos necesitan aplicar nuevas políticas en la movilidad. Es bien sabido que en muchas de las metrópolis de las ciudades de Latinoamérica, los gobiernos le dedican entre el 15 y el 20% del presupuesto. Sin embargo, sabemos que el transporte público mueve más allá del 70% de los viajes persona que se mueven en las ciudades. Entonces es importante que los gobiernos puedan participar de una manera más eficaz en el transporte público. Y yo creo que una de las piezas claves para mejorar la movilidad en las metrópolis es liberar espacios, darle prioridad al transporte público, generar carriles exclusivos para mover un mayor número de usuarios en menor tiempo. Sin menor preámbulo, yo le daría la palabra a Miguel Ángel Soneto para que nos haga su presentación y posteriormente estaremos generando las preguntas de nuestro auditorio que está también ahorita atento a estas presentaciones. Miguel Ángel Soneto, adelante, si por favor hace tu presentación. Gracias, mi tocayo. Bueno, empezaremos con unas placas. Yo voy a estar dando un pantallazo rápido de lo que ha sucedido en Latinoamérica, porque si bien somos todos países distintos, y la realidad es que hay escenarios similares, en algunos más agudizados, en otros menos. Pero bueno, la situación en los distintos países y en distintos modales, que esto es lo que quiero mostrar. ¿Podemos ir a la primera placa, por favor? Bueno, aquí tenemos lo que es el metro de Buenos Aires. La variación que hubo, ahí tenemos de un 90%, que era el promedio que se manejaba en el 2019, en los primeros días, en los primeros meses, a qué cayó a partir de la pandemia, ¿no? La semana 13 del mes 20. Y bueno, y tenemos toda esta pequeña evolución por las distintas modalidades que se fueron dando en los grados de cierre o de apertura en la movilidad, ¿no? ¿Podemos pasar a la segunda? La próxima, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es Río de Janeiro. Río de Janeiro, la FETransport, que es la Federación de Transportistas, tiene el movimiento, como lo pongo ahí en el título, de lo que es balsas, buses, trenes livianos, metro, toda la movimentación en distintos modales del transporte. Y entonces vemos aquí que más o menos sucede lo mismo, ¿no? Inicio de las medidas restrictivas en marzo del 20, la caída bruta que tiene, y las pequeñas oscilaciones y suba que va teniendo, pero cayendo en una media de un 70% de la movilidad que se tenía normalmente, ¿no? Con las líneas intercomunales, por ejemplo, tenemos el 71,5. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, aquí lo tenemos, el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, que es Medellín, donde lo mismo, aunque ha tenido mayores porcentajes, porque vemos ya en marzo de este año que la restricción de 1,5 millones llega a una media de un 36% menos, igualmente es todo escalonado, ¿no? Es decir, cuanto más nos hemos alejado por un poco el hartazgo de la gente de estar confinado, y por otro lado la necesidad de ir abriendo no solamente al personal esencial o a los pasajeros esenciales, sino también en otro rubro de trabajo, ¿no? La próxima también, por favor. La próxima. Bueno, aquí tenemos el operador de Belo Horizonte y de Sao Paulo. El violeta es la operación que tiene Sipópolis en San Pablo, y abajo es lo de Belo Horizonte. Vemos aquí que es todo serrucho, permanentemente, día a día, semana a semana,
no es estable para nada la movilidad de los pasajeros, de los usuarios. Por eso vamos a la importancia de la tecnología en la aplicación de lo que es los programas, la programación y la operación de los sistemas, ¿no? Pasamos al próximo, por favor. Bueno, aquí tenemos un concesionario muy importante que está desde luego en Brasil, también en los Estados Unidos, que es CCR. Es decir, la demanda semanal que ha tenido en autopistas, en aeropuertos, en los 3 metros que tiene y en las líneas de trenes suburbanos y un ferry en Río de Janeiro. Vemos que los comportamientos en cada uno de los modales, salvo en el transporte público, que vemos una caída muy abrupta, con una máxima de un 60% de operatividad, que la ha tenido en los confinamientos que se han dado, por ejemplo, en la semana 42 del 2020, ¿no? Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, y aquí es algo importante que me ha facilitado Nicolás, del estudio que han hecho desde la AMTM en distintas ciudades, ¿no? Las caídas que hemos tenido en San Pablo, 65%, Río el 70%, Santiago el 85%, Bogotá el 80%, Ciudad de México con el 77%, Belo Horizonte, Curitiba, Buenos Aires con un 75%. Es decir, muy difícil manejar una programación y la operación sin tener algo que nos dé, una herramienta que nos dé una programación casi online, ¿no? O inmediata. Pasamos a la próxima, por favor. Bueno, aquí tenemos, lo anterior era en el 2020, y aquí tenemos, bueno, la barbaridad de lo que nos pasa en cada país de acuerdo a la política instrumentada de confinamiento en cada uno de los países, ¿no? Es decir, San Pablo se abrió mucho, ha tenido una caída del 25%, Santiago se cerró, como se cerró también en Lima y como se cerró Buenos Aires. Entonces tenemos estos niveles abruptos en cuanto a esta movilidad permanente, y todo esto es transporte público, pura y exclusivamente o en su mayoría ómnibus. Por eso mostré anteriormente lo que era de CCR, que eran distintos modales. Es decir, tanto en los aeropuertos, que era lo último que veíamos porque no había movilidad, a lo que era máximo movimiento en ómnibus. Pasamos a la próxima placa entonces. Bueno, ¿qué es lo gráfico de Gantt? Es lo que un operador que utiliza un Excel para saber más o menos cómo operar de acuerdo a lo que sucedió el día anterior o semanas anteriores, y aplicarlo a lo que se va a aplicar en ese día. La próxima placa. Y aquí tenemos lo que puede ser, por ejemplo, Optibus, que usa una programación automática de operaciones. Es decir, aquí Optibus lo que hace casi es operar online, y como veíamos que día a día esto iba modificando, nos permite ajustar lo que es la demanda y la programación de esta demanda para nuestra operación diaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que aplicar la tecnología en el cuándo y el cómo. Conocer la tecnología para anticiparnos y aplicar soluciones. ¿Por qué digo aplicar la tecnología cuándo y cómo? Tenemos ejemplos claros anteriores, en tiempos atrás, de lo que ha sido aplicar toda una tecnología de punta, todo de una sola vez, como fue en Chile con el Transantiago. ¿Qué provocó esto? Casi la ida de 4 ministros de Bachelet, casi la caída del gobierno de Bachelet, porque contrató una tecnología de punta e hizo o aplicó una instrumentación inmediata sin hacer paso a paso o ir evolucionando en la tecnología para la que se familiarizara el transportista o el empresario con la nueva tecnología.
Y hizo una eclosión y estuvo parado y bueno, muchos de todos los que estamos participando hemos conocido el grave problema. Por otro lado, Brasil tiene, diría yo, a nivel de Latinoamérica, la tecnología más avanzada. Pero su gran federalismo lleva a que Río de Janeiro aplique una tecnología distinta a la que aplica Sao Paulo, o distinta a la que se aplica en Brasilia, o distinta a la que se aplica en Belo Horizonte, o teniendo operadores similares, teniendo los que hacen la unión de información, digamos así, los que son los gestores de la información tecnológica o de la tecnología, de distintas fuentes. Entonces tenemos competencias entre mismos estados dentro de un país. Es decir, el estado de Río de Janeiro es diferente a lo que aplica Sao Paulo, aunque las necesidades quizá de la solución sean las mismas. Y tenemos otro país como, bueno, donde yo estoy en estos momentos viviendo, he operado muchos años en Brasil, por eso he hablado de la forma que he hablado también de Brasil, pero por ejemplo Argentina, tenemos una solución país, como es el Sistema Único de Boleto Electrónico, el SUBE. ¿Qué es lo bueno de esto? Que se centralizó todo en una información manejada de acuerdo a las necesidades de cada provincia, pero hecho desde el gobierno, en un principio sin permitir la participación de los transportistas. ¿Y qué provoca esto? Que llegamos a tener mucha información, pero sin conocer el campo, sin conocer que el día a día lo trabaja, que día a día sabe la necesidad del transporte y la necesidad del pasajero. Entonces, hoy por hoy tenemos restricciones en el manejo de la gente, es decir, la gente no puede acceder al transporte público por sí, si no es esencial. ¿Y cuál es el error de tener una tecnología y no saber aplicarla, como es la que hoy tiene Argentina? Argentina tiene una tarjeta sin contacto, ¿no? Una MyFair, con alta tecnología. Entonces, cada uno tiene que hacer su cadastro de la tarjeta, qué actividad desarrolla, su número de documento, horarios en que trabaja y demás. Tiene la herramienta suficiente para que quien tiene esa tarjeta no pueda acceder al ómnibus si no es un esencial. Y esa herramienta no se utiliza, no se sabe utilizar. ¿Por qué? Porque falta darle la participación tanto al tecnólogo, que ha sido el que lo aplicó. En Argentina la tecnología fue aplicada por Siemens, por Indra y por Metronet, una empresa argentina, pero las tres divorciadas de lo que era el conocimiento con el transportista y divorciada con el conocimiento del gobierno. Entonces, hoy el gobierno tiene un arma que no la sabe utilizar, o una herramienta, mejor dicho, perdón, que no la sabe utilizar para impedir que cada uno que está subiendo, antes de subir al ómnibus, se le pregunte, o al metro, se le pregunte qué actividad, o que tenga que mostrar su aplicación que le da el permiso de utilizar y poder movilizarse con el transporte público. Y el último de los ejemplos que quería hacer es el de Colombia, que muchos años atrás ha hecho la implantación del SIRSI, el Sistema Integrado de Cobro, y fracasó al inicio. ¿Por qué fracasó? Porque se le prohibía al empresario, al transportista, participar en el recaudo. Entonces, el gobierno aplicaba un sistema de recaudo, aplicaba una tecnología de la información, pero no permitiéndole al empresario que participara en esta gestión, en estas concesiones, porque, bueno, como siempre, el empresario es el mal visto, ¿no? La culpa nunca la tienen los gobiernos ni los políticos, siempre la culpa la tiene el empresario porque es el más débil, y depende de una concesión y puede ser revocada una concesión que en muchos casos
las concesiones son muy precarias, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cosa muy importante, que era lo que antes decíamos, ¿no? No saber manejar el transporte público por parte de los gobiernos y los políticos, creen que contratando la tecnología, ya con eso tienen la razón en su mano, y nunca más tan lejos de la realidad, porque si no hacen una buena asociación y un buen trabajo con grandes transportistas, o mejor dicho, con grandes asociaciones de transportistas, donde están nucleados, o con cámaras, los resultados nunca van a ser buenos. Entonces, de ahí está la importancia de la asociación o las cámaras empresarias, ¿no? Porque, bueno, es necesario asociarse. ¿Para qué? Para hablar un mismo idioma, porque los transportistas hablan un mismo idioma. Compartir las experiencias que se tienen, manteniendo desde luego siempre una independencia de gestión. La independencia de gestión es lógica porque cada ciudad tiene una distinta cultura, una distinta modalidad en el uso. No es el mismo el comportamiento de un pasajero de una gran ciudad a una ciudad pequeña, ¿no? Y cuanto más chica es la ciudad, más el empresario sabe la necesidad del pasajero. Pero los resultados operacionales son casi los mismos. Los problemas en pandemia son muy similares, ya sea una ciudad grande o una ciudad pequeña. Quizá sí, y es que así ocurre, las ciudades más pequeñas son las que más sufren. Y de ahí es la importancia de asociarse. ¿Y por qué digo esto en la asociación? Porque es una manera de que entre empresarios asociados sea más fácil instrumentar soluciones tecnológicas por un lado y ser más económicos. Es mucho más fácil y más barato instrumentar para abaratar costos y optimizar los resultados, una aplicación entre varios ómnibus y no solo una empresa, y entre varias empresas y no solo pocos ómnibus, ¿no? ¿Y qué es lo que permite esto? Una negociación, y voy a dar un ejemplo muy claro. La unión que hace la fuerza. En una aplicación, en las aplicaciones en Argentina, por ejemplo, tenemos 4 grandes cámaras o 4 grandes asociaciones. ¿Y esto qué permitió? Que las 4 asociaciones aunaran sus criterios y se pusieran juntos a negociar con los gobiernos, ya sean provinciales o nacionales, y exigir que, bueno, si no nos das subsidios no podemos seguir adelante. Si no nos ayudas de alguna otra manera, no podemos seguir adelante. En gobiernos populistas, como en el caso que hoy acontece en Argentina, tenemos un valor de boleto que es muy bajo, estamos hablando de 10 a 15 centavos. En otros lugares estamos en 20 o 30 centavos de dólar. Pero con esto no se sustenta el transporte público. Y entonces, si damos ese valor subsidiado al pasajero, y por otro lado vienen los subsidios del Estado a las empresas, ¿no? De aquí es que hoy por hoy, en muchos de los casos, hay un 90% de subsidio del Estado para mantener los ómnibus en la calle, mantener un servicio necesario para el pasajero que tiene que sí o sí utilizarlo porque es esencial. Hablamos de enfermeros, de médicos, bueno, de operarios de empresas de la alimentación y demás. Entonces, como para ir cerrando y tomando una conclusión, ¿no? Es necesario utilizar la economía para optimizar los programas y las operaciones. Y esto que no se haga todo junto y de golpe, es decir, programado, contratar progresivamente esto. Lo digo por experiencia y por lo que ya he acotado anteriormente, ya sea con el Transantiago o con el SUBE o con el CIRSI en Colombia, ¿no? Y tampoco por tenerle temor a estas aplicaciones, no quedarnos atrás, ¿no? Probar lo que ya está probado en el mundo y que ha dado resultados ciertos, y no innovar.
Desde luego que siempre tenemos innovaciones, pero dejemos que las innovaciones sean aplicadas en Europa o dentro de Latinoamérica, en Brasil, que está mucho más avanzado que todas nuestras ciudades. En lo cual, vuelvo, utilicemos, porque es necesario y lo que nos da una optimización de los programas y de la operación, paso a paso. Y ahí tendremos los mejores resultados. Es la única manera, desde mi punto de vista, que los resultados sean óptimos y valederos. Esa fue mi presentación. Gracias, Miguel. Y gracias a la audiencia. Muchas gracias, tocayo. Yo creo que has tocado puntos muy álgidos, muy importantes. Yo creo que ese es el tema que vamos a ir escuchando posteriormente de nuestros siguientes panelistas, pero ahí me llama la atención donde es importante utilizar herramientas tecnológicas para que podamos nosotros conocer de manera más precisa el comportamiento de la demanda y poder programar de manera eficiente nuestro servicio. Y por el otro lado también haces un comentario importante que mientras no se asocien las empresas, mientras no llegan a acuerdos las empresas de transporte, va a ser muy difícil que puedan hacer frente de manera individual con los gobiernos. Entonces, en la medida que hagan una asociación, las empresas de transporte, será más evidente que los puedan escuchar los gobiernos sobre las necesidades que requieren y que el gobierno participe en la solución del transporte masivo, Miguel. Estos son unas reflexiones sobre tu presentación. Yo creo que ha sido importante retomar estos puntos, ¿no? Entonces, yo creo que... Solo faltó, perdona, la última placa que estoy haciendo el agradecimiento, como la consultora que no la ha pasado, ahí estamos, ¿no? Las gracias a todos. Bueno, te agradezco tus comentarios, Miguel, desde luego. Eso era un pantallazo general y un pantallazo en Latinoamérica, que no es diferente a lo que ocurre en México, ¿no? Así es, Miguel. Yo creo que coincidimos en toda esta problemática a nivel Latinoamérica y yo creo que este tipo de comentarios y de propuestas le hacen bien a nuestro auditorio y a muchos empresarios que nos están escuchando y nos están viendo en esta conferencia. Te agradezco tu presentación, tocayo, y pasamos por favor, con Ronen Abraham. Por favor, Ronen, si eres tan amable de hacer tus comentarios en esta conferencia, por favor. Buenos días, Miguel Ángel. Agradezco a ustedes y a la MTM esta oportunidad de hablar un poquito sobre la optimización de transporte público en visto de la demanda. Si podemos seguir con la presentación o dame el control, yo agradezco. Voy a dividir mi conversa sobre primero qué es Optibus y después cómo podemos realmente optimizar los recursos que tenemos, sea los vehículos y los motoristas, los conductores, de acuerdo con la demanda y más con, como acabó de explicar muy bien mi compañero Miguel, sobre los agresivos cambios que existen en la demanda, que es casi diaria. Entonces, un poquito explicando sobre Optibus, Optibus desarrolló una solución basada nativo en la nube que busca cómo utilizar la fuerza de la nube para correr algoritmos matemáticos avanzados e inteligencia artificial, buscando una optimización mejor del cuadro horario y de la planeación de las empresas de transporte público, buscando siempre la eficiencia en base de todos los requerimientos operacionales que existen, mostrando de forma clara los impactos operacionales para cada cambio que tenemos en el sistema. Y eso llevó la empresa, el próximo por favor, eso llevó la empresa en un tiempo muy corto de menos de 4 años, incluyendo esa época de pandemia, de estar instalada con las mayores operadoras del mundo, desde
desde empresas de transporte público, que Stagecoach, la mayor empresa de Inglaterra, hasta órganos gestores que gerencian el sistema desde Los Ángeles y hasta Nueva Zelanda. Próximo, por favor. Y lo que buscamos, y ese tal vez es algo que hicimos últimamente de acuerdo con la pandemia, es realmente buscar los impactos operacionales para cada operación de acuerdo a la necesidad y la fluctuación de la demanda. En caso del Departamento de Tránsito de Los Ángeles, LA Department of Transit, donde utiliza para planificar y programar los transportes para millones de personas. La mayor operación de California que utiliza vehículos eléctricos utiliza nuestra solución por la flexibilidad que la solución le da de tomar en consideración todas las necesidades de transporte eléctrico. Las operadoras de Brasil, que coincidentemente estoy ahora tomando esa conferencia dentro de la operadora, mejorar su eficiencia de acuerdo con la baja demanda, pero también de la necesidad del órgano gestor de providenciar servicio mejor o servicio de calidad mismo con la baja demanda. Y las otras operadoras alrededor del mundo, en Europa, Oceanía y África, que utilizan el sistema de acuerdo con las diferentes necesidades y requerimientos de demanda versus calidad de servicio. Próximo, por favor. Ahora, Miguel tocó un poquito, bueno, los dos Miguel, la verdad, tocaron el hecho que la realidad mudó. O sea, el cambio de transporte público está viniendo hace muchos años. La cantidad de pasajeros está en decadencia hasta desde 2008 y en algunos lugares hasta antes, por diferentes motivos. Ahora, la pandemia aceleró bastante esa realidad y nos llevó a entender las diferentes realidades y también verdades que existen hoy. La primera es que tenemos que reaccionar rápidamente. Tenemos cierres de la ciudad, la demanda sube, la demanda baja, las escuelas abren y cierran, los trabajos, los lugares, las fábricas cambian su rutina de trabajo y todo eso impacta casi diariamente en nuestra planeación y programación. Y tenemos que tener la capacidad primeramente de atender esa demanda de forma rápida, como dijo Miguel, casi online. La segunda cosa es realmente entender el impacto de cada decisión. Puede ser que la demanda cayó mucho ahora en un día, donde reducción de vehículos va a impactar la operación en forma mínima o máxima. Tenemos que entender cada vez que creamos un nuevo cuadro horario, un nuevo servicio o nueva planeación, ¿cuál es el impacto? El impacto para el servicio, el impacto para la empresa, el impacto operacional, si sea factible, si da valor, y cómo eso afecta a la operación en general y que esa información sea transparente para el usuario final que utiliza el sistema de transporte, para el operador que hace el trabajo de llevar las personas y para los órganos gestores que al final quieren, me parece, como nosotros sabemos, tener un servicio de calidad, pero tienen que entender realmente la realidad y el impacto de cada cosa. Ahora, obviamente, lo que estamos viendo en la pandemia, que diferentes reglas cambian la ocupación, ¿ok? Cambian la ocupación de cierta forma, que es una forma puntual, pero también cambian la forma como las personas mueven. Uno de los ejemplos más conocidos, tal vez, del Departamento de Tránsito de la ciudad de Santiago de Chile, es que durante la pandemia están haciendo casi
20 modificaciones en la matriz de ida y vuelta durante un mes, lo que tal vez antes hicieron 3 veces durante un año. Entonces, existe una necesidad de entender cuál es la ocupación real, pero también cómo cambian los padrones de movilidad. Estamos viendo en Santiago, en Bogotá, en México, cómo los vehículos eléctricos entran para mejorar la calidad en general de transporte urbano y cómo requieren una planeación diferente de acuerdo a las limitaciones actuales que tienen. Entonces es otra cosa que tiene que llevar en consideración más con lo que hablamos antes, de adaptar rápido, de entender el impacto. Y finalmente, o no finalmente, pero adicionalmente también los nuevos servicios que vienen a complementar a las empresas de transporte público. En este caso, yo puse el servicio de DRT, que pueden ser considerados junto con el transporte público para programar mejor y planear mejor el servicio, lo que significa más ocupación en los ómnibus, más pasajeros pasando, y la estadística dice que en Brasil 80% de los sistemas de DRT y de DT vienen de aplicativos o de vehículos privados. O sea, tenemos que ver cómo recuperar esos pasajeros, trayendo para el sistema de transporte público, pero de forma que sea homologada con las líneas tradicionales. Y todo eso impacta el mejor servicio para el cliente final, mejor servicio para la empresa, para su impacto financiero y mejor servicio para los órganos gestores. Próximo, por favor. Y la idea de Optibus es justamente traer un sistema unificado, basada en la nube, flexible suficiente, que puede mostrar de forma rápida los impactos operacionales y económicos para cada modificación. Próximo, por favor. La primera cosa que nosotros hablamos antes es justamente la agilidad. ¿Cómo podemos reagir rápidamente? Las planeaciones y programaciones que demoraron antes días o semanas, necesitamos ahora hacerlos casi de un día para el día siguiente para entender los impactos. Para eso, utilizamos una plataforma que está en la nube, que tiene la capacidad de planear y optimizar servicios de forma rápida y sincronizarlos con el cuadro horario o modificación de cuadro horario, trayendo diferentes escenarios en minutos, posibilitando a las empresas realmente reaccionar de forma rápida a las modificaciones, entendiendo cuáles serían los impactos operacionales y económicos de cada una de esas cosas. Siguiendo. La segunda cosa es la capacidad de importar la información de los sistemas de recaudo para visualizar la ocupación. Eso nos ayuda en la mayoría de los casos donde la gran mayoría de los operadores no tiene matriz de ida y vuelta y no tiene la capacidad de hacerlo de forma constante, pero por lo menos tener la capacidad de entender de forma casi diaria, de acuerdo con el sistema de recaudo, cuál es la ocupación de nuestras líneas, dónde existen los puntos críticos de la subida de pasajeros y de acuerdo con eso adaptar el cuadro horario para que pueda atender mejor esta demanda, acordando que nuestro cuadro horario está sincronizando con la planeación
Entonces, una vez que conseguimos a través de la visualización de la ocupación modificar el cuadro horario, eso se va a sincronizar con la planeación, mostrando cuál sería el impacto operacional de mudar nuestra planeación de acuerdo a la ocupación o el cambio del comportamiento de los pasajeros. Próximo. Y la siguiente cosa es justamente la optimización del cuadro horario. La capacidad de agarrar el cuadro horario de acuerdo con las necesidades, matriz de ida y vuelta, restricciones de movilidad y poder realizar esas modificaciones de forma rápida, fácil y de nuevo que sincroniza automáticamente con nuestra planeación, habilitando a las empresas a reaccionar rápidamente a las necesidades, integrando los tiempos de viajes que modifican, la cantidad de pasajeros que fluctúan y las necesidades en generales de transporte urbano que toman en consideración los pasajeros, los vehículos, la concesión y obviamente el transporte urbano en sí o los tiempos de deslocamiento. ¿Podemos seguir? Y al final, que tenemos, tomando en consideración la demanda, que ajustamos el cuadro horario para atender la ocupación. Tenemos ese motor que hablamos antes, que puede tomar en consideración cualquier tipo de preferencia laboral que también cambió en la pandemia, que puede tomar otros tipos de necesidades laborales, sea jornadas mayores o menores, sea número de horas extras o no, sea tipo de vehículos eléctricos o diferente, entendiendo el costo y el impacto operacional sobre el costo diario y mensal de cada planeación que hacemos, y en esta forma, tanto habilitando a las empresas de poder entender cuál sería el costo realmente, poder brindar mejor servicio y poder negociar o por lo menos mostrar al algún gestor cómo se puede adaptar el sistema en sí y los recursos existentes, sea los vehículos y los motoristas conductores, para la ocupación o la demanda que existe en el sistema. Y eso también en el mapa, como yo dije antes, integrando con el servicio de DRT, en conjunto tomando en consideración de forma homogénica la necesidad de brindar transporte urbano de calidad y adaptarse a las modificaciones de ocupación y demanda de forma rápida y transparente. Siguiendo. Siguiendo, por favor. Entonces, los 3 puntos que nosotros hablamos era la visibilidad de los impactos económicos, entendiendo realmente cuál es la ocupación o cuál sería la demanda, la posibilidad de cumplir con las reglas, tanto reglas sanitarias, reglas de asignación, reglas de nuestra gestión y concesión, y hacer todo eso rápidamente, fácilmente, amigable, con reacción rápida a los cambios y necesidades de transporte urbano. Me parece que es esto, Miguel. ¿Podemos pasar? Tal vez la parte final, como estoy aquí con un cliente y él mismo dijo, que la programación y planeación que nosotros intentamos ahora de trabajar junto con las operadoras representan realmente una transformación en la forma que trabajemos en conjunto para llevar mejor servicio, para llevar mejor sistema,
para el cliente final, para las operadoras y para los órganos gestores. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Ronen. Muy interesante tu participación. Yo quisiera señalar dos puntos importantes aquí en tu exposición. La primera es, hay algunas preguntas del auditorio en donde nos dicen que hay pequeñas empresas de transporte que a lo mejor no tienen los recursos suficientes para poder acceder a este tipo de software, a este tipo de herramienta de planificación para conocer la demanda de manera diaria. ¿Qué nos podrías comentar, Miguel? ¿Es difícil entrar a este software que has estado ahorita señalando para que empresas pequeñas pudieran accesar a este tipo de herramienta y poder optimizar la prestación del servicio? Mira, no sé si vos preguntaste a Miguel, pero si me permitís a mí A Ronen. responder. Sí, Ronen, Ok. a ti, perdón, a Ronen. No, está bien, podemos tropicalizar mi nombre, va a ser hasta más fácil. Mira, solo para que entendés, primeramente nosotros aquí, por lo menos en Latinoamérica, estamos trabajando en empresas desde tamaño de 30 vehículos hasta miles de vehículos. El sistema es un sistema de plataforma en la nube donde no requiere ningún investimiento del cliente sobre la plataforma. O sea, el cliente no tiene que investir nada. Simplemente él paga por la licencia de uso y obviamente parte de nuestro trabajo con los clientes es mostrar el retorno de investimento de la plataforma, que es siempre positivo. Entonces, en cuestión de clientes pequeño o grande, no hay diferencia en el modelo y facilitamos el trabajo tanto para las empresas pequeñas como las empresas mayores de utilizar el sistema. La segunda cosa sobre el acceso de los datos, es claro para nosotros que, por ejemplo, la matriz de ida y vuelta es más difícil conseguir para las empresas pequeñas, pero todas, o la mayoría, por lo menos sin sin generalizar, tienen un acceso para los sistemas de recaudo. Me parece que había pocas operadoras o pocas empresas o pocos empresarios que yo conversé en los últimos 2 años que no sabían diariamente cuál sería el recaudo de su sistema o de sus líneas. Entonces el sistema permite, mira, no necesitamos construir un monstruo, podemos comenzar de la información que tenemos y en base de la información que tenemos buscar la mejor solución de operación. Muchas gracias, Ronen. Te agradezco tu participación. Muy interesante esta plática que nos has dado y bueno, pues hay mucho interés de mucha gente por tener este tipo de herramienta, saber utilizarla y como lo comentabas, no hay como ya hoy en día necesitamos recuperar una demanda que se nos ha ido perdiendo en el transporte público a través de utilizar otros modos de transporte individuales de menor capacidad y que bueno, con ese tipo de herramientas pues va orientado a prestar un servicio mucho más eficiente y atender la demanda, atender el servicio que nos están requiriendo nuestros usuarios y reaccionar de manera rápida y oportuna. Muchas gracias, Ronen. De y nada, bueno, sí, sí, perdón, Miguel. No, perdón. después. Tranquilo. Muy bien, Cuando muy bien, Ronen. finalizamos. Muy bien, Ronen. Muchas gracias, Ronen. Y le damos la palabra a nuestro compañero y amigo también, Jorge Coxinica. Jorge, para que nos puedas platicar sobre tu intervención en esta conferencia, por favor. Muchas gracias y gracias por la invitación y a todo el auditorio también. Gracias por estarnos acompañando aquí. Simplemente es una visión más que tenemos del uso de las tecnologías, que hay que reconocer que básicamente entre los últimos 10 años que hemos estado muy en contacto con el medio, pues hemos encontrado avances verdaderamente significativos, muy fuertes,
Y yo recuerdo que en aquellos años en los que iniciamos ya hace algún tiempo, por ahí de los finales de los 70s, inicios de los 80s, pues era difícil imaginarse el estado en el que hoy estamos, ¿no? En términos del uso de tecnologías. Me parece ser que hoy por hoy el estatus tecnológico que tenemos en el país, particularmente México, es verdaderamente muy bajo, porque al final de cuentas el transportista se ha creado una serie de prejuicios y de prácticas que en algún momento dado también la propia autoridad no ha sabido dejar de fomentar. En ese sentido, me parece ser que las empresas de transporte en general en todo el país, no hablo en particular de algún espacio geográfico, tienen todavía la visión de que lo he hecho así durante tantísimos años y que es algo que me ha dado resultado. Hoy por hoy, la naturaleza, la vida y estos eventos que han ido sucediendo últimamente nos han puesto en un lugar muy complicado, ¿no? En el que necesariamente tenemos que reaccionar y como ya lo dijeron mis amigos antecesores, evidentemente tenemos que anteponer una serie de herramientas que tenemos a disposición. Mas, sin embargo, si me hacen favor de la siguiente lámina. En este sentido, tiene que haber también internamente en las empresas de transporte, y eso es algo que hemos estado tratando de fomentar en los espacios en los que hemos tenido oportunidad de participar, que más allá del uso de la tecnología, que siempre será importante, que siempre será una herramienta muy útil, debe de haber una conciencia de prácticas buenas que nos permitan en un momento dado empezar a tener esta cultura del control, esta cultura del registro. Nuestras empresas de transporte no están acostumbradas a este tipo de procesos en los que al final de cuentas salen los autobuses, el concesionario, en la forma en la que nosotros operamos aquí en la Ciudad de México, lo único que de alguna manera, y desafortunadamente a lo mejor voy a decir algo que no les va a gustar, pero que es una realidad, el que a mí me entreguen el ingreso que yo tengo previsto y lo demás tiene poca importancia. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Cuántas vueltas diste? ¿Cuánto combustible gastaste? Eso no tiene mayor importancia. A mí, recupérame o dame lo que yo tengo de alguna suerte previsto en mi utilidad y lo demás deja de tener importancia. De ahí que el hecho de crear una cultura interna en cada una de las empresas, de tener registros, de tener reportes, de tener seguimientos, aun cuando estos no tengan todavía el soporte de la tecnología, creo que es fundamental. Es muy difícil que en un momento dado aquellas empresas que no están acostumbradas a llevar procesos de esta naturaleza den un brinco tan grande al uso de tecnologías que también les crea mucha suspicacia, les crea mucha desconfianza. En muchos de los proyectos en los que hemos participado, una de las circunstancias que se ha dado de manera muy importante es, por ejemplo, realmente, y es un cuestionamiento que hacen los transportistas, ¿realmente lo que se está pagando por el uso del servicio se está transmitiendo de manera adecuada? En el sentido de cuestionar si el ingreso que se tiene por el uso del mismo realmente se está reflejando en los ingresos, ¿no? Y esa es una cuestión que se repite por mucho. Los transportistas están acostumbrados a recibir todos los días su dinero y en ese sentido, para ellos eso es lo que les da la confianza, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos que ser muy, muy claros en ese sentido. Es una situación que de alguna manera también por este grado de desorganización que tenemos en nuestro país, necesitamos encontrar muchos nichos de oportunidad en todas las actividades y procesos que tenemos en las empresas de transporte, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en muchos de los casos no tienen un espacio para resguardo, ¿sí?
cuando al final de cuentas de pronto un punto que es verdaderamente relevante es las incorporaciones al servicio, aquellas distancias muertas que en un momento dado no tenemos ningún control al respecto, ¿no? Y a partir de que empezamos a homologar el lugar en donde está, bueno, vamos teniendo control sobre los mismos, particularmente en términos de esta situación. Estamos hablando que por el hecho mismo de no tener control sobre las distancias muertas, por ejemplo, que se pueden dar a partir de las geocercas y de los GPS y de todo ese tipo de herramientas que hoy se da, estamos teniendo falta de control sobre el 7 o el 10% de las distancias que recorremos, del combustible que consumimos, ¿no? Lo que comentaban de manera muy adecuada, el tema de la falta de programación de servicio, ¿no? Hoy, por esa atomización que se tiene en todas las empresas de transporte, pues se van incorporando de acuerdo conforme van llegando, conforme se ha ido dando la parte de las costumbres. Y evidentemente, pocas veces hay una revisión sobre las variaciones de demanda. Hoy, por ejemplo, podemos comentar que cuando inició la pandemia, en prácticamente todos los sistemas de transporte de todas las ciudades chicas, grandes y de regular tamaño, hubo una caída estrepitosa que en muchos de los casos llegó al 90, al 80%. Conforme ha ido pasando y conforme se ha ido recuperando algún nivel de normalidad, se ha llegado a tener una estabilidad. Hoy, por ejemplo, a nivel prácticamente del país, tenemos una pérdida homogénea que va entre el 35 y el 40% de la demanda, sobre todo en aquellos casos en donde pues obviamente se suspendieron las actividades académicas, y aparte de esa situación, pues muchos de los trabajos se han vuelto para realizarse en el hogar, ¿no? Y esto al final de cuentas ha dado un resultado bastante complicado para todas las empresas, porque de pronto también ese tipo de circunstancias se ha contrapuesto, por ejemplo, con situaciones que en el mismo seno del gobierno no se han no se han podido homologar. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, tienes un nivel de demanda del 30%, del 40% de lo que tenías. Y evidentemente, por ejemplo, el tema de las autoridades de salud hablan de que debe haber un espaciamiento mayor, entonces te piden más autobuses cuando tu ingreso es mucho menor, y entonces ahí no hay un acuerdo importante en ese sentido, ¿no? Entonces, el tener información oportuna, básica, que nos vaya permitiendo tanto a las autoridades como a las empresas ir de alguna manera nivelando este tipo de déficits que se han dado en ese sentido, creo que es muy importante. La siguiente, por favor. Evidentemente, como vuelvo a comentar, el tema de nuestras estructuras procedimentales y de trabajo, pues de alguna manera, hoy por hoy todavía se han hecho más fuertes. En la famosa guerra del centavo, hoy por hoy es todavía más fuerte, se ha hecho mucho más dura. Comentaba antes de ingresar al evento, que hoy por hoy el transportista tradicional que utiliza autobuses, que tiene una empresa, efectivamente, tiene que luchar también con el transporte público individual, por ejemplo, el caso del taxi, ¿no? Que también evidentemente ha tenido una baja también severa, muy importante, y que de alguna manera trata de recuperar esa situación, convirtiéndose también en un sistema colectivo, cuando al final de cuentas es un sistema individual, y que obviamente pues es una práctica absolutamente irregular, ¿no? Volvemos al mismo tema sobre la falta de controles en la operación, ¿sí? Que evidentemente no nos permiten ir dando seguimiento a situaciones como qué distancia estamos recorriendo, la cantidad de combustible, los registros de las fallas. De pronto también el tema del mantenimiento se vuelve muy importante, porque los autobuses o los vehículos funcionan hasta que se descomponen.
hasta que llegan a presentar una falla y a partir de ahí es como se hace una reparación al final de cuentas, ¿no? Cuando dentro de los mismos sistemas que ya inclusive vienen incorporados desde la fábrica, desde los armadores, ya te puede dar la anticipación de en qué momento es necesario meterlos a las rutinas de mantenimiento, ¿no? Otras prácticas que son también muy, muy comunes en nuestro país son las maniobras de ascenso-descenso en cualquier lugar. Cuando iniciamos algún proyecto en la ciudad de Hermosillo se establecieron una serie de puntos de ascenso y descenso y se fueron coordinando con temas como las geocercas, ¿no? En donde al final de cuentas y junto con el monitoreo que se hacía diariamente, pues se iba registrando cuándo y en qué lugar se estaban haciendo paradas que no correspondían de alguna manera e ir de alguna manera solucionando este tipo de circunstancias, porque al final de cuentas, pues todo esto representaba también una mala práctica en ese sentido, ¿no? Otra situación que se presenta muy frecuentemente en nuestras empresas de transporte en todo el país es la habilitación de terminales temporales. Si algún despachador, checador, controlador, como le queramos llamar en nuestro país, se le ocurre que en este momento es importante adelantar, anticipar, mover la terminal, lo hacen simple y sencillamente porque ellos creen que en ese momento es lo más oportuno para poder hacerlo, ¿no? Las tecnologías en ese sentido pues nos van a ayudar y nos ayudan en ese sentido a evitar este tipo de circunstancias. Más sin embargo, la primera condición que yo creo que debe de darse es esa cultura del seguimiento, de la regularidad, de dar confianza al usuario, ¿no? En esta parte. La siguiente, por favor. Otra situación que esto más bien corresponde a las autoridades y creo que es una situación que de pronto hemos estado discutiendo en muchos sentidos con muchos gobiernos, es que el transporte público necesita tener, como quiera que sea, la facilidad de la circulación por encima del transporte privado. En muchos de los casos comentan que al final de cuentas va a haber un tema de protesta por parte de los automovilistas que se quejan de que en un momento dado les quitan capacidad, etcétera, etcétera. Ahí hay un tema de voluntad política, pero y que además, bueno, pues en ese sentido creo que también es una parte muy importante en donde evidentemente se tiene que dar prioridad al transporte público porque al final de cuentas es lo que nos va a permitir salvaguardar una movilidad de cualquier espacio urbano, ¿no? Y en esta parte es muy, muy importante. El hecho mismo también de usar tecnologías en ese sentido nos va a permitir, por ejemplo, si tenemos un carril que nos permita tener una circulación constante y prioritaria, pues nos va a permitir tener también las posibilidades de aumentar o reducir las velocidades y a partir de ahí modificar las programaciones de servicio a partir de las herramientas tecnológicas que tengamos para en un momento dado estar preparados para atender una mayor cantidad de demanda, ¿no? Otro aspecto que resulta también muy complicado es el cobro en efectivo y sin controles de los ingresos. Hoy por hoy, lo que se está tratando de alguna manera de buscar es que el cobro en efectivo se vaya de alguna manera dejando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una realidad. Los dueños del negocio, al menos aquí en el país, no son los concesionarios, los dueños de los vehículos ni de las concesiones. Son los dueños verdaderos del negocio son quienes conducen el vehículo y que de manera discrecional hacen el manejo de esos ingresos y procuran de alguna manera retornarle básicamente o pagarle lo que le corresponde al concesionario y lo demás, bueno, pues es un tema muy personal, ¿no? A partir del uso, vuelvo a repetir, a partir del uso de las tecnologías, de los GPS, de los validadores, de la tarjeta única, de la bancarización del pago, del uso de las aplicaciones para los usuarios con el código QR y todo ese tipo de tecnologías, ayudarán que los recursos que tengan que llegar a la empresa tengan que llegar. Al final de cuentas, nosotros hemos encontrado en varios espacios que hemos estado participando, evasiones que llegan hasta el 30%, ¿sí?
Y evidentemente eso en una proyección anual, en una proyección de ingresos, pues resulta ser que es la diferencia entre tener una sanidad en nuestras finanzas, ¿sí? O de plano pensar en que mejor, como decimos aquí en México, mejor cierra el changarro, ¿no? Entonces, evidentemente es una parte muy, muy relevante esta situación. El tema de no contar con estructuras administrativas en donde se trata de que una empresa de 100 autobuses, por decirles un tamaño, no cuente con una estructura administrativa adecuada, es decir, tienes aparentemente un jefe de servicios que normalmente le llaman, o un jefe de operación, que realmente lo único que hace es llevar control de las unidades que salen, cómo funcionan, no sabemos. Y cuando regresan, bueno, también, y no hay temas de control de daños, de tiempos de recorrido, de ingresos, de pasajeros transportados, de gasto de diésel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también es muy importante que, al menos en el ámbito de nuestro país, este tipo de cosas se fortalezcan al interior de las empresas. Obviamente también hay un tema de falta de profesionalización de operadores y personal en general. Hoy por hoy, uno de los temas que a mí me tocó identificar de manera muy clara fue cuando iniciamos la operación del Metrobús ya hace algunos años, en 2005, en el 19 de junio, en donde una de las primeras impresiones que daban los usuarios que habitualmente utilizaban insurgentes era que notaron un cambio significativo muy importante en la apariencia y en la forma de conducir y en el trato que recibían ya de los operadores, ¿no? Nos preguntaban que qué había sucedido con los operadores que anteriormente estaban en los servicios convencionales de los micros y esas cosas. Lo único que hicimos fue establecer un proceso conjuntamente con la empresa operadora, tanto RTP como Concisa, un proceso de capacitación muy fuerte, un tema de profesionalización que a la postre es algo de lo que los usuarios aprecian mucho. Y evidentemente, hoy por hoy, bueno, pues el uso de las tecnologías en donde podemos estar visualizando de manera discrecional el comportamiento del operador nos puede ayudar mucho. Aquellos temas de la vigilancia a través de las cámaras que se pueden instalar en los autobuses, ¿no? Pero sí es muy importante esta parte. En cada uno es importante corroborar, y vuelvo a repetir, que es un tema también de registro y de control. La siguiente, por favor. Tenemos necesariamente que pensar en que debe haber un compromiso por parte del personal, de las empresas. Hoy por hoy creo que en muchos de los casos nos comprometemos más con lo que nos toca como ingreso que como un tema de vocación al servicio, ¿no? Entonces, esa es una parte que me parece ser que tiene que ser un cambio en la cultura empresarial, ¿no? Me permito también al final de comentar que es bien importante que hoy por hoy las empresas se tienen que dar cuenta que en las condiciones en las que están ahorita es muy difícil tratar de salvar un periodo de pandemia como el que estamos. Me ha tocado estar participando en este momento en alguna de las ciudades de nuestro país, en donde una decisión que tomaron de manera muy trascendente las diferentes empresas de transporte es unificarse en una sola. Esto les da mucha fortaleza, no solamente fortaleza política, sino también fortaleza en muchos sentidos, aprovechar las economías de escala y eso al final de cuentas les ayuda mucho a optimizar sus costos de operación. Y en ese sentido yo creo que es en muchos sentidos el camino que se debe de seguir en muchas de nuestras ciudades. La siguiente, por favor. Sí. Evidentemente, vuelvo a repetir, la tecnología siempre será una herramienta muy, muy importante. Si al final de cuentas se puede utilizar la mejor tecnología, como en el caso que nos contaba Roner del Optibus, si no hay voluntad, si no hay vocación, si no hay compromiso por parte de la gente que se integra en las empresas, pues difícilmente el mejor de los sistemas funcionará bien si no hay este tipo de actitud.
Y vuelvo, es un tema que me parece ser que es muy importante. Lo importante no es el es el juego, no el juguete, ¿no? Les agradezco mucho la atención que hayan puesto a estos comentarios. Gracias, Jorge. Muy interesante también tus comentarios. A mí me llama la atención de la exposición que acabas de realizar, de que aún nos falta mucha cultura hacia los transportistas, hacia los prestadores de servicio, en que le den la importancia a los controles y registros que actualmente, como lo señalabas, a veces no le toman interés en este tipo de procesos. Y que es algo muy importante tener en cuenta los controles y registros para poder tomar decisiones adecuadas para optimizar nuestra prestación de servicio y sobre todo, bueno, pues finalmente tener los ahorros en la empresa al hacer una programación de manera eficiente. Por el otro lado, algunos de nuestro auditorio habían hecho un comentario que el uso de estas tecnologías puede implementarse, si se puede implementar en el hombre camión o es necesario transitar hacia el modelo de la empresa. Yo creo que aquí lo importante es que se transita hacia una empresa para que podamos tener de manera conjunta todos los procesos y procedimientos y poder establecer una programación en el caso de un parque vehicular de una ruta. No podemos manejarlo de manera individual porque estamos aislados. En el hombre camión, en el hombre individual, estamos aislados, está aislado el operador y no sabe qué es lo que está pasando en el contexto de su ruta. Yo te agradecería, Jorge, les agradezco a todos los panelistas, estamos ya en tiempo ya por terminar. Yo les pediría a cada uno de ustedes que en 2 minutos máximo nos pudieran dar sus conclusiones a cada una de sus presentaciones. Estaríamos entonces con mi tocayo Miguel Ángel Zaneto. Miguel Ángel, por favor, si nos puedes dar tus conclusiones de esta plática que hemos tenido, de esta charla, por favor. Bueno, gracias, Miguel. Creo que básicamente todos hemos hablado de una manera o de otra la importancia de utilizar la tecnología. Y tecnología ya conocida, tecnología que ya ha dado resultados, sino entrar en innovaciones de tecnología. Porque entrar en innovación de tecnología nos provoca ser cobayos de India y perder tiempo y dinero hasta obtener resultados. Eso es por un lado. Necesariamente en un estado de situación como la del COVID hay que poner sistemas operacionales, sistemas que nos programen de una manera mejor el servicio que estamos dando. Por otro lado, quiero dar una respuesta a algunos de los que han mandado sus preguntas ahí sobre el tema de lo que yo hablaba de subsidios. No hablo de subsidio directo. ¿A qué es un subsidio directo? Que le demos plata a las empresas. ¿Qué se ha conseguido estas organizaciones, como hablé anteriormente, de empresarios en Argentina? Que el subsidio sea en parte para un salario, pero ¿en qué? En que el transportista no pague la parte proporcional que tiene que ir para el Estado y que esa parte se la dé al chofer. Reducción de costos del combustible, los impuestos que recauda el Estado, que los reduzca y entonces de esta manera el transportista paga menos el diésel, el combustible que está utilizando. Y reducción de impuestos a los transportistas también, ¿no? Es decir, el impuesto directo que se le aplica al transportista. La solución no es aumentar el valor del ticket y menos en un momento como el que se está viviendo, donde hay menos trabajo, hay menos ingresos y a cada uno le cuesta más utilizar un medio de transporte. Eso es solo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Zaneto. Muchas gracias, tocayo. Ronen, si nos haces tus conclusiones, por favor.
No, antes que todo agradezco a Miguel Ángel, a los dos Miguel Ángeles, por su conducción de esta conversa y su punto de vista. Estamos intentando aquí mirar el sistema por sí, la tecnología, y obviamente lo que tal vez diferencia el transporte público de cualquier otro sistema en el mundo en general es que un sistema no es igual a otra, y tenemos que atender cada operador, cada ciudad, cada lugar de forma que puede solucionar mejor su problema actual. Y en esta conversa estamos hablando justamente en la posibilidad de optimizar el servicio de acuerdo con la demanda, pero de acuerdo también con la herramienta que tienen. Y esa flexibilidad en dar el mejor servicio posible es fundamental, tanto al nivel operacional como al nivel tecnológico. Y eso es lo que intentamos de hacer, trabajar junto con las empresas, junto con los órganos gestores, para mejorar y transformar el servicio a un servicio mejor, más rápido, más visible y más fácil de utilizar. Muchísimas gracias para todos, para su participación. Gracias, Ronen. Jorge, tu conclusión, por favor. Bien, pues en principio creo yo que una de las cosas que tanto los gobiernos como las empresas de transporte deben de tener como un factor común es la realización de buenas prácticas, la profesionalización de su servicio. Evidentemente, una de las cosas que creo que es muy importante es una vez que tú incorporas controles, registros, y haces seguimiento a estas situaciones, es ya mucho más sencillo, pero mucho más sencillo el hecho de seleccionar las tecnologías que puedes utilizar, porque son en aquellos puntos en donde tú puedes en un momento dado identificar dónde tengo alguna deficiencia o dónde me siento más débil, en donde puedo reforzarlo con estas ayudas tecnológicas. Pero sin embargo, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es crear la cultura del control, del seguimiento, al menos en las empresas de nuestro país, ¿no? Y la otra, que evidentemente ayudará en muchos sentidos a mejorar el servicio en muchas ciudades que ahorita se pareciera ser que son las ciudades en donde se le puede dar mucha prioridad, son las ciudades que fluctúan entre los 500 y los 800, 900 mil usuarios diariamente, habitantes, perdón, es la creación de una sola empresa que les permita tener mucha fortaleza empresarial, aprovechar esa misma fortaleza en el sentido de tener mejores márgenes de negociación en términos de utilizar las economías de escala, ¿no? Creo yo que como conclusión al final es fomentar la creación de buenas empresas, de buenas prácticas en ese sentido, y a partir de identificar estas buenas prácticas, identificar también aquellos espacios en donde tenemos alguna debilidad y a partir de ahí utilizar las tecnologías que tengamos disponibles. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que coincidimos en esta plática que hemos abordado y mi conclusión es que en la medida que conozcamos de manera muy específica el comportamiento de nuestros usuarios, de nuestra demanda a lo largo del día, del mes, año, de periodos, y utilicemos herramientas tecnológicas, yo creo que podremos optimizar nuestros recursos en las empresas de transporte y que nos permita en un momento dado generar ahorros que bien los necesitamos en este tiempo de pandemia. Yo les quiero agradecer a nuestros panelistas su participación, no sin antes también hacer un comentario importante aquí de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, en el que a fin de realizar una planeación de movilidad y vincularla con otros procesos de ordenamiento y desarrollo urbano, redefinir su marco normativo, sus desafíos y perspectivas, mejorar la accesibilidad, eficiencia en los sistemas de transporte, entre otros retos posteriores a la pandemia,
invita al 12º Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad 2021. La recepción de los trabajos será hasta el día 30 de julio de este año. El premio contempla 2 categorías: proyecto de investigación y tesis de grado, y el segundo, proyecto de transporte y movilidad urbana. Incluyen premios para los primeros lugares de 50,000 y 25,000 pesos respectivamente. Para mayor información pueden ingresar a www.amtam.org.mx o a través del correo premio2021@amtm.org.mx. Pues muchas gracias a los panelistas y a la AMTM que hace posible este tipo de eventos, por coordinar este tipo de eventos que son de mucha importancia para todos los que estamos dentro del transporte público. Les agradecemos a todos los panelistas. Un abrazo y buenos días por acá en la Ciudad de México. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.